Hola, buenas tardes. Los saludo hoy día en la tarde. Tenemos un gran invitado que nos va a acompañar en una conversación sobre el proceso constituyente. Estando en la calle con los vecinos todos los días, muchos me preguntan, bueno, ¿cómo es esto de la nueva constitución? ¿Quiénes son los candidatos? Hay demasiado interés en conocerlo. Así que en vista de eso, dijimos, bueno, vamos a empezar una serie de conversatorios para que vayan conociendo a los distintos candidatos y candidatas de nuestro Distrito 11 y también ir conociendo mejor de qué se trata, qué van a hacer los integrantes los constituyentes, que se llaman ahora, cómo va a ser el proceso. Quiero darle la bienvenida, hoy día nos acompaña un tremendo candidato, que le agradecemos. Hola Patricio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te agradecemos estar acá en La Reina, parte de tu distrito ahora, para que podamos conversar y que nuestros vecinos entonces se enteren. Partimos un poquito tarde, así que nada, las disculpas del caso, pero hoy día se corre entre Zoom y Zoom. No sé si es cansador ser candidato, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Es bastante impresionante ser candidato. Yo no lo había sido nunca, para nada, ni para presidente de curso, digamos. Y más bien me había encargado de estar en mi vida cuestionando los lugares en que habita el poder, los lugares en que existe la política. Pero este es un momento tan particular, es una circunstancia tan única en lo que alcanza a ser las vidas de una comunidad, que a un cierto punto me sentí completamente convocado, además porque llevaba mucho tiempo en este tema. Y lo que me he encontrado es una actividad febril, o sea, es algo que no tiene pausa entre un minuto y el otro. Es como que fuera un mundo infinito al que uno quiere acceder, conversar con él y se te va siempre de las manos. Sí, además que es un proceso, una campaña bastante corta. Para lo que estábamos acostumbrados, las campañas duraban 6 meses, que en fin, hoy día en 2 meses hay que informar a toda la población y darte a conocer. Bueno, y de un tema, Sara, que efectivamente no es fácil de distinguir en una elección que tiene además tantos candidatos y tantos distintos puestos. O sea, una elección en la que hay candidato a gobernador, que es un puesto nuevo, candidato a alcalde, candidato a concejales, candidato a constituyentes. Son, creo que, cerca de 30.000 candidatos en Chile. Sí, por eso la idea de conversar, porque a mí me pasa haciendo ferias y puerta a puerta que me dicen, sí, la apoyamos, yo voy de candidata a alcaldesa y sabemos el concejal, pero ¿quiénes son los constituyentes? Así que es una súper oportunidad. Patricio Fernández es escritor, es analista, es columnista, para quienes no lo conocían, fundador del semanario The Clinic, nada menos. Así que, como él decía, siempre fue de alguna manera un analista, más desde lejos, ¿no es cierto?, del quehacer político y social de Chile. Y hoy día, de lleno, ya lo comentabas, es un momento tan especial, ¿no?, que te convocó ese momento a ponerte ya no desde fuera, sino que directamente desde adentro. Venía de un poco antes, Sara, porque yo he estado en la situación exacta que tú relatas, pero el único momento en que estaba en algo distinto fue cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet me convocaron a formar parte de lo que era el Consejo Ciudadano de Observadores. Sí. El Consejo Ciudadano de Observadores estaba compuesto por una mitad que eran de abogados constitucionalistas, que iban desde el abogado Fermanduá, que representaba la UDI, hasta pasando por Pato Zapata, pasando por, en fin, por Francisco Soto, que son la malla de constitucionalistas chilenos, más un grupo de la sociedad civil, en donde estaban desde Jan Bosellur, pasando por Ruto Late, que preside el sindicato de asesoras del hogar, en fin, hasta Juanita Parra o Jan Bosellur, como se decía. Y resulta que ahí tuvimos ocasión, esto es bien importante recordarlo en este momento de discusión, porque esto tuvo un antecedente, y fue este proceso.
y más de 200.000 personas conversaron en Chile acerca de lo que querían para una nueva constitución. Y a mí me tocó además entrar en las casas de muchos de esos encuentros locales, verlos recolectar sus impresiones en base a un esquema prefijado que hablaba de principios y valores que nos interesaban para Chile, derechos, deberes, instituciones. Puedo contar la pasada que el resultado de esos datos dio que el derecho que más le importaba a los chilenos era la salud. Ese era el que tenía la mayoría. Perdón, ese era el principio. El derecho que más importaba, no, perdón, el principio que más importaba era la justicia. El derecho que más importaba era la salud. El deber que más pronunciaron era el respeto y cuidado del medio ambiente. Y la institución que los chilenos más cara les pareció que había que enfatizar eran los plebiscitos, las consultas ciudadanas, etcétera. O sea, la participación. Fue súper interesante conocer eso en una primera etapa y bueno, de ahí que me siento muy vinculado además a esta historia, así que aquí estamos. Qué bueno, sí, porque de alguna manera recuerdo muy bien los encuentros autoconvocados, que hubo mucha participación y fueron muy interesantes. Son una antesala de lo que hoy día se está haciendo o hacia lo que vamos, ¿no es cierto? Porque fíjate que cuando tú dices que el tema de la institución que más importaba los plebiscitos o consultas tiene que ver con la participación, que ha sido la gran demanda a partir de la revuelta social de octubre y lo que presionó a que llegáramos hoy día a esta posibilidad, ¿no es cierto?, de elegir ya los constituyentes. Ya pasamos en octubre por aprobar que hubiese una nueva constitución y hoy día los constituyentes. ¿Cómo ves tú el ánimo hoy día en Chile? ¿Cómo ves tú que Chile se enfrenta en este momento a este proceso? Yo lo primero que te diría es que echo de menos más información. Creo que todavía es mucha la gente que no la tiene lo suficiente, como decíamos al comienzo. Y sería bueno hacer todo lo posible en este poco tiempo incluso que nos queda de hacer algo de pedagogía en el sentido de explicar en qué está consistiendo este proceso. Yo creo que esto ante lo que estamos, digamos, es un hecho histórico bien inédito, inaudito para Chile. Es la primera vez que vamos a hacer una constitución con estos niveles de participación. Nunca en el mundo se ha hecho una constitución paritaria, va a ser la primera. Va a haber participación de los pueblos indígenas. Vamos a estar escuchando unas voces nuevas. Y como si fuera poco, el porcentaje de candidatos independientes que van a la elección es muy alto. Entonces, lo que uno podría buscar es que lo que uno más podría aspirar, y yo creo que hay esperanzas de que de alguna manera lo consigamos hacer bien, es que en el estallido social, la razón que le dio lugar a esta convención es justamente el deseo de muchos de ser atendidos y escuchados. El estallido social fue en su esencia la aparición de muchísimos mundos no vistos, no atendidos, de muchas necesidades no percibidas por el poder central. Sí, y de una invisibilizadas además, ¿no? Totalmente invisibilizadas. Y de una gran distancia entre la élite y la gente del pueblo, los ciudadanos. Ya no son de gente del pueblo en el sentido que se usaba antes la palabra. Las grandes mayorías de ciudadanos chilenos. La primera dama lo percibió muy bien cuando dijo que se había encontrado con alienígenas. Sí. Y yo creo que cuando ella dijo eso representó mucho al mundo del poder en general, ni siquiera solo a la derecha. Representó a todo un mundo que habita en una gran distancia de esto. Y hoy día el reto central es generar un gran acuerdo en el que la mayor parte posible de esas nuevas generaciones, personalidades, culturas chilenas encuentren y atendiéndose abiertamente y honestamente encontremos un acuerdo común. Es como el gran desafío, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, o sea, necesitamos que sea una constitución que nos represente y que represente a Chile. Por lo tanto, la necesidad de aprender a conversar, yo creo que es un nuevo aprendizaje en este contexto. Pero me gustaría llevarte, Patricio, a hacer un poquito de pedagogía
para que las vecinas y los vecinos que nos están viendo entiendan a lo mejor o conozcan, porque como dices tú, hay bien poca información y en ese sentido yo creo que el gobierno está al debe, ¿ah? Debiera haber información pública en la televisión pública, televisión abierta permanentemente. Así Entonces, es, mucho de menos eso. Me ha sí, impresionado mucho la falta en esto de esfuerzo desde claro. el Estado para promover lo que de verdad significa esto. No hay esfuerzo del Estado y hay un tremendo esfuerzo de los propios candidatos y candidatas a constituyentes y también los que estamos involucrados en las candidaturas municipales. Por lo mismo te quería preguntar si nos cuentas, hacemos un poco de pedagogía y cuentas un poco cómo va a ser este proceso, desde el 11 de abril que se van a elegir los constituyentes y qué es lo que viene después. A ver si podemos... Mucha de tu respuesta, buena parte de la respuesta a tu pregunta no está, pero ya voy a llegar ahí. En primer lugar, yo creo que es importante entender para todos los vecinos y los que conversemos de esto, que son toda la ciudadanía, es decir, los llamados a participar de esto. Yo diría que hay que entender que, en primer lugar, una constitución es un texto, un órgano, un compromiso, la ley fundamental que distribuye el poder. Y de alguna manera dice cómo se va a distribuir y cómo va a funcionar el poder. Ese es y de ahí podemos ir llegando hacia las cosas que garantiza, lo que se compromete el Estado, los derechos sociales, etcétera. Pero en primer lugar, es una manera de construir, es la fuente de la democracia que se construirá para abajo. De ahí que uno cuando conversa de esto no está hablando de arreglar faroles en las esquinas, digamos, ni de pavimentar calles, ni de comprometerle, ni de prometerle a los vecinos que esto va a solucionar un asunto concreto a la brevedad. Quien prometa eso, miente. Quien jure ese tipo de soluciones, estafa y le falta el respeto, creo yo, a la ciudadanía. Esto, lo que sí es muy importante en esto, y yo creo que en esta nueva distribución del poder, en este nuevo modo de entender la democracia, lo que estamos dejando atrás es una constitución que es una constitución de la Guerra Fría, que viene para contrarrestar y para oponerse de manera frontal a una propuesta socialista que había sido la anterior y que tiene una ideología muy, muy clara y muy nítida detrás, que en buena medida es eso que tan coloquialmente se llama neoliberalismo, que pone a la economía y la propiedad privada y la eficacia y el crecimiento al centro de la concepción de esa sociedad en la que vamos a vivir. Tengo la impresión de que la primera tarea en esto es justamente darle un giro a ese eje. No significa eso esta vez, ya no es la Guerra Fría, esto no es pasar del libre mercado al socialismo, esto ya no consiste en eso, pero sí consiste en volver a poner al menos ciertos valores comunitarios al centro de este nuevo proyecto. O sea, cambiar la competencia extrema por colaboración, considerar responsabilidades del Estado a la hora de pensar en la naturaleza, en la convivencia social, en generar sostenibilidad, estabilidad, paz, participación, verdadera representación, en fin. Entonces, esto nos lleva a ir desgranando después una serie de temas que van en esto. ¿Qué tipo de Estado vamos a tener? Un Estado que considera a todos los habitantes de su territorio como si fueran los alumnos de un colegio en una fila con el mismo uniforme, o este es un Estado que reconoce particularidades locales y culturales, entre ellas, por supuesto, la de los pueblos originarios en primer lugar. Esto lleva a pensar y a ver cómo se distribuye el poder en el sentido de cuántas ventanas de participación le vamos a abrir en estos nuevos tiempos a esta ciudadanía conectada. Iniciativas de ley, opciones derogatorias, en fin. ¿Cuántas veces vamos a permitir que sean los ciudadanos consultados para responder cosas? Y así sucesivamente. O sea, esa es la principal, la estructura de una constitución de la que vamos a seguir hablando. ¿Cómo va a suceder esto en el proceso constituyente? Va a haber esta elección el día 11 de abril y se van a encontrar en un primer día en un estado, yo creo, de bastante, no sé cómo decirlo, sorpresa, inquietud, perplejidad, 155 constituyentes, provenientes, ojalá, de los más diversos mundos culturales, políticos, etcétera, de Chile.
La mitad van a ser mujeres, 17 van a ser provenientes de los pueblos originarios, y vamos a ver el resto. Esto se va a dividir en comisiones. La gente al llegar... No, en primer lugar, antes de las comisiones, se va a elegir una presidencia. Claro. Ya. Se va a elegir una vicepresidencia. Después se organizarán comisiones. Pero cómo siga esto adelante va a ser también responsabilidad del funcionamiento que se auto-otorgue la convención. Por lo tanto, habrá un tiempo no menor en que esta convención tendrá que fijar sus reglas. Fantástico. O sea, se eligen, se reúnen los 155 con esa perplejidad y también con mucha esperanza, como decías, yo creo, porque, ¿no es cierto?, de alguna manera el poder, como dices tú, es inédito que estemos haciendo esta constitución, la verdad, que ni lo habíamos soñado. Y ya va a haber diversidad porque la mitad van a ser mujeres y eso en política es algo completamente inédito, y también los pueblos originarios. Así que, al margen de los resultados, de por sí tiene una constitución que es diversa, lo que asegura que estén representadas distintas miradas. Y entonces se van a tener que dar como una primera cosa, elegir una presidencia y además un reglamento de funcionamiento, ¿no es cierto? Sí. Y de acuerdo a eso, empezar a trabajar. Y van a haber comisiones, decías tú. Sí. Y eso de las comisiones será que cada constituyente que es electo va a ir a una comisión determinada. Así debiera, ¿A ti te gustaría ir a alguna en específico? Así debiera ser, porque buena parte de lo que estamos conversando acá, yo les estoy narrando lo que han sido las respuestas dadas por además determinados cientistas políticos, más o menos cómo esto debería ir aconteciendo. Sí. Todo esto puede dar muchas sorpresas, además. ¿Cuál es una de las razones por las que a mí me interesa estar acá? Y con esto quizás voy a contestarte dos cosas al mismo tiempo. Una, ¿en qué comisión me podría gustar estar, digamos? Ajá. Estamos imaginando ya, estamos jugando con un proceso que puede tener muchos caminos distintos. Sí, sí. Y otra, porque me interesa mucho esa enorme diversidad y complejidad que se va a encontrar ahí, con intereses diversos, con énfasis diferentes. Y creo que esos mundos necesitan de gente a la que le guste o sienta que tiene alguna experiencia en vincular mundos. Y por lo tanto, yo sinceramente creo que, aparte de lo que más me interesa como tema, que lo voy a tratar a continuación, una de las cosas por las que puedo ser alguien que se siente, que se cree y que puede ser útil acá, es justamente con eso que ha tenido que ver con el trabajo de mi vida, más literario, etcétera, pero también reporteril y periodístico, que es poder vincular y hacer que una conversación funcione entre diferencias de todo tipo. Bueno, que falta que nos hace, ¿no? Eso sí que es necesario en Chile en este momento. Sí. Y por otra parte, para complejizar más todavía eso, la parte que yo creo que más me mueve en esto tiene que ver con la que te hablaba en términos de la participación ciudadana, de la participación política de la ciudadanía en la nueva institucionalidad. Esto es complejo, tiene dificultades, no es todo tan simple, pero yo soy de la impresión de que si no se amplían los espacios de decisión democrática y comunitaria con una ciudadanía que está conectada y que tiene las tecnologías que lo permiten y que vive, digamos, con unos niveles de información y de vinculación inéditos, como nunca antes hubo. Esto tiene mucho que ver con que estemos viéndonos aquí en una pantalla, digamos, tenga posibilidades de participar en las decisiones. ¿Bajo qué mecanismos? ¿De qué formas? Yo he pensado que a mí me parece muy importante que ya durante el desarrollo de la convención haya mecanismos para que la gente esté activa y participando, que se realicen audiencias públicas, que haya salones de rendición de cuentas territoriales, que haya encuentros autoconvocados, iniciativas ciudadanas de normas constitucionales, en fin, que los que fuimos a hablarle a la población pidiéndole su voto, procuremos al mismo tiempo organizarlos para que sean participantes activos de lo que va a ser este año
o el próximo año de... Y se han escuchado. Justamente te quería llevar a ese tema, pero hay preguntas, me dicen, de quienes nos están viendo. Agradecemos y saludamos a quienes nos están siguiendo. Acá hay una pregunta de Miguel. ¿Cuáles son, según tú, Patricio, los elementos centrales de ese acuerdo común? Yo creo que va a haber un elemento central, impajaritable e importante, que va a consistir en acordar cuáles son esos derechos sociales que el Estado de Chile y todos los chilenos nos comprometemos a garantizar y cómo. Pongo énfasis en el y cómo. Porque ya se escuchan con mucha facilidad, digamos, cualquiera promete el decir hay que garantizar el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho a las pensiones. Yo creo que son los 4 que poca gente discutiría. Pero lo que vamos a tener que formular también, o tratar de formular al interior de esto, es un mecanismo y una obligatoriedad que lo haga insoslayable. Porque se trata de derechos garantizados. Entonces, cuando tú vas a querer garantizar para todos los chilenos un piso de dignidad básico o un piso de dignidad sobre el cual se construye lo demás, ahí va a haber un tema. Yo creo que va a haber un tema porque va a haber algunos que lo van a querer nombrar de manera desinflada, por así decirlo. Claro. Y otros que los querremos nombrar de la manera más apretable y realizable posible. Va a ser un tema. Va a ser sin ninguna duda. Y ese piso es lo que es como la base de ese nuevo pacto sobre el cual se establecen las participaciones, los respetos a las diferencias territoriales, las diferencias culturales, las diferentes intereses a lo largo del territorio, en fin. Sí, yo creo que esa misma lógica que hablabas al inicio de los principios y los derechos, como dices tú, los derechos sociales como que no se discuten, habrá que ver cómo son obligatorios finalmente, porque no pueden ser una bonita declaración. Pero también se va a discutir fuertemente en el detalle, no en el titular grande. Exactamente. Y en ese sentido, ¿cuál es el principio o los principios que debieran estar siendo la base, ¿no es cierto?, de esta nueva Constitución? Porque esos son los derechos, pero ¿cuál es el principio de la dignidad como un principio muy importante? Bueno, lo conversábamos el otro día en un foro que nos tocó juntos. Yo te planteaba que una idea que a mí me parecía interesante desarrollar era las constituciones en muchas partes tienen un preámbulo, tienen una especie de entrada que muestra el alma o muestra el centro de lo que va a ser después la construcción del Estado en sus distintas facetas, digamos. Yo creo que después del tiempo que ha transcurrido, y esto además está en otras constituciones, una palabra que podría ser definida entre todos a la hora de conceptualizar ese preámbulo puede ser la palabra dignidad. O sea, que incluso arrancara la discusión constitucional a partir de un acuerdo de cómo entendemos la dignidad. Y que este acuerdo, esta definición, digamos, fuera tejida con el aporte de la mayor amplitud que podamos conseguir acá. Y estoy convencido que ahí tendríamos que hablar de la dignidad de las personas y de la dignidad de las culturas y de la dignidad de los pueblos, en fin. Tendríamos que conversar sobre de qué se trata eso. Y por qué se me ocurre tan importante, porque así como como la excusa permanente de la Constitución actual para cuando tú no tienes una norma puntual para ir a pedir que se te respete algo, es la propiedad privada. O sea, sí, como que ese fuera lo sagrado. Podríamos hacer acá otro sagrado que quizás se llama la dignidad y que obliga al Estado y a los habitantes a comportarse y convivir de ciertas maneras. Esto tiene todo tipo de ramificaciones, entre otras, por ejemplo, cuando hablamos de vivienda digna, estaríamos hablando, como conversábamos el otro día con Cristian del Canto, candidato a concejal, dicho sea de paso, la dignidad de una vivienda que está adentro y afuera, y cómo será afuera, y de qué se tratará esa ciudad en la que habitemos, qué requisitos le ponemos que vayan más allá del simple mercado de suelos, digamos. Bueno, yo creo que un avance importante sería avanzar justamente hacia
hacia superar el mercado de suelos y que finalmente no hagamos vivienda solo de acuerdo a lo que determina el mercado. Yo creo que hacia allá tenemos que transitar y sin duda es un proceso, porque hablando de que en realidad el gran valor en esta constitución actual y en nuestro sistema es la propiedad privada y en realidad, como decías tú, la economía, y lo hemos visto, casi todas las decisiones que se toman ponen como primera valor la economía, y lo vimos en la pandemia, el manejo que hizo el gobierno al inicio, la entrega de cajas, la economía más importante que cualquier otra cosa. Entonces, sin duda tenemos que transitar, no será de un momento para otro, pero esa discusión sobre la dignidad humana parece que va a ser fundamental. Y sí, porque eso cambia un paradigma finalmente. Sí, yo creo que ahí es donde se produce un giro, digamos, importante. Ahora, fíjate que uno podría ver ahora mismo y cómo hay cosas que ya han cambiado, porque a mí, por ejemplo, yo invitaría a quienes nos están escuchando a imaginarse cómo hubiera sido el escándalo en Chile y qué reacción habría provocado si la vacuna que llegó, y esta vez voy a hacer un reconocimiento al gobierno en cómo lo ha hecho, digamos, si la vacuna que llegó hubieran tenido acceso primero los más ricos y que podían pagarla y después no sé qué. Si este gobierno que tiene de presidente a la persona, a un epítome, o sea, un máximo representante de esa lógica neoliberal empresarial de los 90, entendió que hoy día no era posible sino actuar a partir de criterios distintos del de la oferta y la demanda, y hoy día estamos viendo una vacunación efectivamente admirable, digamos, donde estamos viendo funcionar un Estado que está cumpliendo su deber. Lo que no deben temer porque algunos en esto polarizan demasiado para simplificarse las conversaciones, pero es evidente que nosotros como país queremos crecer, que nadie va a terminar con el principio de la propiedad privada en el mundo, en Chile, digamos. Nadie está hablando de estatizar las empresas privadas, de expropiar, no he escuchado a nadie, dicho sea de paso. Por lo tanto, estamos hablando de un giro modernizador que mira no a la pelea así, solo Estado privado, sino que construye comunidad para que cada uno de los individuos miembros de ahí puedan crecer y desarrollarse sus potencialidades en toda la particularidad imaginable hasta lo más lejos posible. Absolutamente. Y todo esto es para vivir además en un mundo donde procuramos una armonía y una estabilidad que nos dará, si lo hacemos bien, nos va a dar más seguridad. Porque subir los muros de las casas y poner policías más armados no va a terminar con la sensación de riesgo o de peligro o con la delincuencia. Al revés, lo sabemos. Ajá. Entonces, esto es un cambio, es mover un poco el paradigma. Absolutamente, claro, yo creo que ya no son la discusión quizás de los años 70, 80, ¿no es cierto?, el Estado versus la propiedad privada, pero sí un cambio de paradigma en que yo creo que, y en el mundo y la pandemia y todo, nos ha traído muchas cosas, la vuelta a lo local, a valorar lo que tienes, a la vida más sencilla. Hay muchas cosas y muchos valores que han empezado a surgir con mucha fuerza. Te quiero preguntar respecto a un tema que todos están muy preocupados, que tiene que ver con los 2/3 para poder aprobar. ¿Cómo ves esa situación? Porque muchos son pesimistas respecto a esta nueva constitución debido a ese tema de los 2/3. Lo primero que habría que decir es que la oposición jugó un papel vergonzoso, patético, ególatra, vanidoso, particularista, miserable en todo lo que fue buscar acuerdos para esta nueva constitución. Porque es obvio que si es un deseo tan caro para quienes se supone que forman parte de ese mundo, debió haberse notado la intención por encontrar puntos comunes y avanzar en las transformaciones que nos resultan más urgentes, en lugar de mostrar particularismos y ver quién es más qué y quién pelea más con no sé quién por esta cosa, por este puesto, por este otro, por cómo voy yo. Creo que eso los dejó pésimamente mal parados. Creo que es lamentable. Dicho eso, a mí la norma de los 2/3 no me parece mal. Hay que recordar que los 2/3, en principio, el problema es que con esta estupidez hecha por la oposición,
se le regaló una sobrerepresentación a la derecha extraordinaria. Pero como no hay que perder la esperanza en nuevas alternativas de armado de esto, lo que creo que uno podría tener la esperanza de que acontezca, si hacemos las cosas bien, si por lo menos, en fin, es que al interior, así como la oposición se dividió, se desmembró, sin la capacidad para cohesionarse ante causas importantes, antes de la elección, y por lo tanto debilitó las posibilidades de cambio en una primera instancia, yo tengo la esperanza que la derecha, que está llegando unida, quiero recordarles que en Chile entiendo que hay 42 listas de oposición y una de derecha. Sí. Ya, eso solo para que nos hagamos la idea. Pero yo tengo la esperanza, porque si no, no estaríamos trabajando en esto, digamos, de que al interior de esa convención la existencia de una mitad de mujeres, la existencia de un alto porcentaje de independientes, así sean llevados por partidos, la presencia de los pueblos originarios va a ayudar también a desmembrar de alguna manera a la derecha. Se van a producir lealtades particulares entre las mujeres, o por lo menos uno podría esperarlo. Los candidatos jóvenes provenientes incluso de la derecha, es de suponer que no van a estar pensando en Sergio Onofre Jarpa, digamos, a la hora de entrar. O en su sucesor actual. Quiero creer. Van a haber unos delirantes del Partido Republicano, sí. unos nazis chilenos que le temen a todo y que creen que toda transformación lleva al marxismo, cuando en la perspectiva de esta discusión el marxismo está muy lejos. Está muy lejos, está en otro territorio mental histórico. Por lo tanto, quiero creer que si además votamos muchos y participamos muchos y conseguimos concentrar algunos votos, dicho sea de paso, en las mayores o en las opciones más viables, vamos a conseguir cosas importantes. Y además, creo que no es estamos fritos, porque quienes hemos peleado por una nueva constitución largamente, no tenemos nadie a quien echarle la culpa, salvo a los partidos que pueden haber hecho cosas de muy mala idea, digamos, en algún momento, pero que, en fin, no tenemos nadie que echarle la culpa de cómo esto no resulte después. Estamos llamados a hacer que resulte, y que resulte bien. Y yo creo, estoy muy confiado, estoy muy convencido que son muchos los esfuerzos que van a abocarse a eso, y vamos a conseguirlo. Comparto mucho esa visión, Patricio, porque creo que la derecha no va a ser tan monolítica como esta unicalista, que una vez que empiecen las conversaciones, las discusiones y el trabajo, por supuesto que se van a producir todo tipo de coincidencias, acuerdos, alianzas, que van a permitir. Yo también soy optimista porque tengo la impresión de que vamos a empezar a discutir como país en otro parámetro, ya no en el parámetro tradicional. Esto que viene no es algo del pasado, en realidad, y cuando uno trata de verlo con ojos del pasado, como que no resulta. Yo creo que vienen, es del futuro, viene con ciertas prácticas también nuevas, y en ese sentido habíamos hablado al inicio, hace un rato, de la participación. Y creo que es súper importante lo que hablabas en términos de que la Constitución define cómo se reparte el poder en una sociedad. Y el tema de la participación, nosotros acá en la comuna, tú sabes que hicimos lo que los partidos no pudieron hacer a nivel nacional. Hicimos un acuerdo entre todas las fuerzas de oposición y nos pusimos de acuerdo en aquellas cosas que nos aunaban y no en las que nos diferenciaban, y logramos tener entonces un proceso de primarias muy amplio para definir la candidatura, y hoy día mi candidatura. Pero además definimos un acuerdo programático y definimos una forma de construir el programa comunal, el programa para el municipio de La Reina, el programa de gobierno, que es con participación, en acuerdo con la ciudadanía. Entonces, no hay que esperar a estar en el poder para empezar a tener una práctica distinta. Si uno quiere ir hacia allá, tiene que empezar a practicar. Y en ese sentido, también uno de nuestros acuerdos programáticos es ser un municipio comprometido con el proceso constituyente.
porque sin duda los gobiernos locales y los alcaldes han tenido en el periodo del estallido y de la pandemia un rol sumamente importante, porque pues, incluso transversalmente, por la cercanía que tienen con la comunidad. Entonces, en ese sentido, en ese reglamento que ustedes van a hacer una vez instalado, ¿te parece que es importante el poner algunos hitos de reunión, no solo dejarlo a la voluntad de los constituyentes electos, sino que una forma de recoger de la ciudadanía, porque ustedes finalmente representan distritos, si bien van a trabajar en la Constitución Nacional, van a representar a distritos que quieren ser escuchados también. ¿Cómo lo ves eso? No, estoy completamente de acuerdo contigo. Te mencionaba antes algunos mecanismos que pensaba que tenían que llevarse a cabo, que te lo repito en un minuto más, pero creo además otra cosa. Creo que mientras nosotros, tanto tú en esto, en tu candidatura a la alcaldía, como yo en esta, la constituyente, tenemos dos tareas paralelas en esto, y más yo en esto quizás incluso que tú, pero por una parte es buscar el voto y por el otro es ir invitando y responsabilizándose uno paralelamente de la construcción de un lazo y una comunicación que tendremos que ir organizando. Yo he hecho algunos pasos, ya les voy a contar, para que esos con los que uno se va juntando vayamos constituyendo mecanismos de participación. O sea, yo espero y doy por descontado que cuando tú seas alcaldesa y yo sea constituyente, uno de los vínculos que nos va a tener que se va a tener que instalar entre nosotros es cómo se construye entre la relación durante el proceso constituyente entre organizaciones, cabildo, instituciones que discutan lo que queremos para esta constitución y yo. Yo en esto estoy yendo donde los vecinos de la Reina, a lo que me estoy comprometiendo con ellos ahora mismo que hablo contigo, es que ando siempre, es que ando con un cuaderno para recoger lo que me están diciendo y de que tengo el compromiso de ver cómo establecer mecanismos tecnológicos, porque uno no podrá estar sentado en 1000 grupos de a 10 es impensable, digamos. Pero cómo sí generamos mecanismos para que esta comunicación no se rompa en ese periodo. Yo creo que ahí es donde tú ves además la tremenda vinculación que tenemos en esto entre lo local, especialmente para procesos como este, y lo constitucional. Hay que llevar, esta vez, no los reclamos por lo que pasa en la plaza del barrio, sino que el cómo queremos que decidamos de aquí a futuro lo que vaya sucediendo en nuestras vidas particulares, en nuestra comunidad y en el país completo. Esa conversación la tenemos que mantener viva. Absolutamente. Y en ese sentido, Patricio, tenemos un... Perdona. Sí, no, los mecanismos que creo que va a haber que llevar a cabo, para ser bien concreto, que se los decía al comienzo, son, por ejemplo, que existan audiencias públicas donde las comisiones reciban a representantes de estos grupos, o donde haya sesiones de rendición de cuentas territoriales, donde existen encuentros autoconvocados, donde la iniciativa de norma constitucional, la iniciativa ciudadana de norma constitucional sea considerada, en fin, o sea, tenemos este puente, hay que mantenerlo vivo. Sí, y en ese sentido también tenemos un desafío importante, creo yo, porque como dices tú, la tecnología nos va a ayudar, nos ayuda mucho, pero tenemos que estar dispuestos a cortar esa brecha, porque todavía hay sectores que se quedan fuera de la tecnología, y ese es un imperativo. Yo creo que ahí los gobiernos locales y las políticas públicas tienen que dar respuesta. Todavía tenemos una tremenda brecha no solo en los mayores, en las personas mayores, que por supuesto la hay, pero lo tenemos, el acceso a la tecnología de los niños y de los jóvenes es muy distinta. Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío de equidad importantísimo, porque si no, se van quedando fuera de la participación realmente. Fíjate que desde el año 2006, que las Naciones Unidas considera el derecho a la conexión a la Internet como un derecho humano. En los planteamientos que uno tiene pensados para esta discusión constitucional está agregar efectivamente la conectividad como una responsabilidad total del Estado. ¿Cómo no imaginar, digamos, que todas las plazas de Chile tengan Wi-Fi liberado?
¿Cómo no imaginar que se garantice esa conexión lo más posible cuando sabemos que hoy día una inmensa cantidad de acontecimientos y de cosas que nos vinculan, que nos importan cotidianamente, están sucediendo en ese mundo virtual? El que está fuera de ahí es también un tipo de marginal. El que no accede a eso está también carente de un derecho humano, que es el derecho humano a participar del ágora, del foro público. Exacto, y a informarse. Y en ese sentido yo creo que ahí tenemos, de hecho, parte del programa de gobierno municipal es poder iluminar, entre comillas, pero es decir, poner acceso a Internet gratuito en sectores que sí lo necesitan. Y además buscar la posibilidad de que todos tengan acceso al computador, al teléfono, etcétera. Yo creo que ahí tenemos. Para terminar, Patricio, me dicen que ya no nos quedan minutos y se me ha pasado volando esta conversación. Pero, ¿cuáles son tus expectativas en esta campaña? Más allá de los resultados, por supuesto, porque tus expectativas como buen candidato tienen que ser electo. Pero, ¿con qué te quedas de esta campaña? No. Mira, esta campaña, primero, es increíble lo repentino que a uno le resulta, porque el día 11 de enero, ¿cuándo se hicieron las campañas? Las candidaturas el 11 de enero. Sí, el 11 de enero. Yo todavía no imaginaba, o sea, 4 días antes no estaba claro si iba a ser candidato a la constituyente. Desde entonces hasta ahora es como un inmenso apuro por tratar de llegar, como decía al comienzo, a la mayor cantidad de lugares posible. A mí me encantaría reunirme, sinceramente, con todas las organizaciones sociales de La Reina. A mí me encantaría que todos los que estén dispuestos o disponibles a que continuemos esta conversación, a tratar de transmitirles lo que me interesa representar a ellos ahí, en fin, que me pregunten y yo les pregunten, poder tomar apuntes, etcétera, es mi mayor deseo. Uno, porque quiero convencerlos de que puedo ser un buen constituyente, pero dos, porque tengo un hambre inconmensurable de recoger esas voluntades de los ciudadanos de La Reina, porque quiero entender La Reina, porque quiero saber en qué sueña La Reina, porque quiero saber qué necesita La Reina, y porque esos sentimientos, conocimientos, ideas, emociones, etcétera, van a abonar, por lo menos en mí, lo que vaya a proponer el día de mañana a esta convención constituyente. Por lo tanto, aspiro ver y conversar y encontrarme con el máximo de gente de tu comuna. Qué bueno escuchar eso, Pato. Vamos a colaborar con aquello de todas maneras, yo y los candidatos y las candidatas a concejales. Hay mucha gente que quiere tener encuentros presenciales, hoy día el aforo en los espacios públicos lo permiten, así que vamos a estar prontamente organizando también conversaciones con aquellos que no se han podido conectar y de forma que puedas conocer los anhelos y la historia y sobre todo los sueños de La Reina. Sara, quiero decir una cosa antes de terminar, para quienes quieran comunicarse con uno, proponernos encuentros y también seguir lo que vamos hablando y proponiendo en la campaña. Mi Instagram se llama @patofdez, como Fernández abreviado, patofdez. Mi Twitter también, tengo una página web que está preciosa, que acaba de ser abierta, donde se esperan además los comentarios y todo, que se llama patocandidato.cl. Y tengo un mail al que escriban para proponer encontrarnos, para vernos, etcétera, que se llama patocandidato@gmail.cl. Comuniquémonos, hablemos, intercambiemos opiniones, estemos de acuerdo y en desacuerdo, pero dialoguemos en este periodo y conozcámonos para tomar decisiones informadas. Una muy buena invitación. Así que, Patricio, agradecerte. Vamos a seguir conversando. Hay mucha gente en La Reina que te quiere conocer tu postura, tu opinión, tu trabajo. Así que todo el éxito, que sigas conversando con muchos, conociendo La Reina y esperamos que estés ahí, seas parte entonces de los constituyentes de este país. Gracias por esta conversación. Igualmente, estamos aquí empujando el mismo carro, así que mucha suerte en esta campaña. Gracias. Un abrazo. Chao.